Estos días a través de su palabra. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante, un tema de real importancia para la salvación del ser humano, y es hablar acerca de una persona muy importante de la deidad que casi no hablamos. ¿De quién ustedes que vamos a hablar? Del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo es importante en nuestra salvación? Pues hoy vamos, no sé si alcancemos a hacer todo el estudio. Igual si no alcanzamos, pues lo vamos para mañana, una segunda parte. Pero es importante que conozcamos nosotros realmente lo que es el Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo en la vida de los seres humanos, ¿sí? Así que mis hermanos, vayan tomando nota, sáquenle fotos a las diapositivas. Igual voy a tratar de dejar las diapositivas acá con el hermano para que él las comparta también. Así que mis hermanos, el objetivo esta noche es recordar que el Espíritu Santo es Dios. A veces nosotros pensamos que hablamos bastante del Padre, del Hijo, y como que el Espíritu Santo lo damos por allá, lo último, ¿verdad? Como que bueno, sí, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también es Dios, ¿sí? Es la tercera persona de la deidad. Y que actualmente está trabajando en tu corazón y está trabajando en el mío también, con un propósito. El propósito de la deidad, ¿cuál es, hermanos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salvar a la humanidad del pecado. Ese es el objetivo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salvarnos a nosotros del pecado. Así que mis hermanos, ¿qué papel jugará el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué creen ustedes? Pues vamos a ir a la palabra de Dios, a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el libro de Génesis, mis hermanos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Génesis 1 y 2. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, aparece en la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. Así que mis hermanos, aquí en el relato bíblico de la creación aparece en primera escena el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le pone orden, digámoslo así, de un sentido a la creación de Dios. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿sí? Colocándole orden a la creación. Así que mis hermanos, es el Espíritu Santo el que le puede poner orden a nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que puede hacer que nosotros caminemos en el camino correcto. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades. Pero también lo encontramos en la encarnación de Jesús, ¿cierto? En el libro de Lucas, en el capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 35, dice lo siguiente. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Así que mis hermanos, el Espíritu Santo fue el encargado de que María quedara ¿qué? ¿Cómo lo hizo? No sabemos, no podemos explicarlo, ¿cierto? Es el poder de Dios, pero estuvo presente también en la encarnación del Hijo de Dios. Así que mis hermanos, ya nosotros podemos ir mirando cómo la deidad está trabajando o trabaja para que nosotros podamos tener la salvación. En el libro de Lucas, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 18, vuelve a aparecer el Espíritu Santo. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo estuvo presente en el ministerio ¿de quién? De Jesucristo. El Espíritu Santo fue el que, cuando Jesús se bautizó, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo vino en forma corporal, ¿cierto? En forma de paloma. Y se escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, ¿sí? En cual yo tengo contentamiento. Así que mis hermanos, nosotros no estamos solos. Cuando Jesús pronuncia las siguientes palabras, mira lo que significa:
Jesús le dice a sus discípulos, los discípulos estaban tristes porque Jesús les había dicho que tenía que irse, y ellos dijeron, pero Señor, ¿cómo nos vas a dejar solos? ¿Por qué te vas? Y Jesús les dice, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador. Y esa palabra consolador, mis hermanos, en el griego significa otro igual que yo, o sea, de la misma sustancia mía. O sea, yo me voy, pero va a venir otro igual que yo, o sea, otro Dios igual que yo, el Espíritu Santo Dios, y Él los enseñará a ustedes las cosas que yo les dije y los ayudará en sus debilidades. Así que miren, Jesús se fue, pero envió al Espíritu Santo, el Consolador, otro con la misma sustancia de Jesús, para que nos ayudara en este caminar, en este mundo, ¿sí? El Espíritu Santo, según Pedro, en 2 de Pedro 1:21, vamos a ver qué dice, inspiró a los escritores de la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:21 dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mis hermanos, a pesar de que la Biblia fue escrita por hombres pecadores, a pesar de que la Biblia fue escrita por hombres imperfectos, fue el Espíritu Santo quien los inspiró en su momento para que escribieran estas palabras que han trascendido por todas las edades. Por eso en el libro de Isaías encontramos la siguiente palabra, que la flor se marchita, ¿cierto? Pero mis palabras permanecen para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Y el sábado hablábamos del poder de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. Así que mis hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia a solas, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia personalmente, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Orar por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él fue el que inspiró este libro. Y cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos capacite, que nos haga entender lo que hay allí, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y podemos entender el mensaje de Dios para nuestra vida. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, hay otro mensaje del cual se habla del Espíritu Santo. Hechos 10, 38. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: como Dios ungió por el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Aquí nos habla, mis hermanos, de cómo el Espíritu Santo estuvo en la vida del ministerio de Jesús. ¿Cómo fue el Espíritu Santo el que ungió a Jesús? ¿Sí? O cómo Dios ungió a Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y mis hermanos, si nosotros no somos ungidos por el Espíritu Santo, si nosotros no somos ungidos, apartados por el Espíritu Santo, nuestra vida será una vida vacía, una vida sin el poder de Dios. Por eso hoy las iglesias cristianas, por eso hoy los cristianos, los que nos llamamos cristianos, carecemos de poder, porque no tenemos el Espíritu Santo. Por eso hoy, a pesar de que llevamos 20 años bautizados en la iglesia, a pesar de que inclusive nacimos en el Evangelio, tenemos las mismas costumbres, los mismos problemas, porque no tenemos el Espíritu Santo transformando nuestra vida. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo, la vida del ser humano es una vida vacía, sin sentido, nos volvemos solo religiosos. ¿Sí? Mucho conocimiento, pero el Espíritu Santo no aparece por nuestra vida, por nuestros hechos, ¿cierto? Así que mis hermanos, necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestra vida. En el 2 de Corintios, el apóstol Pablo también escribe unas palabras muy interesantes acerca del Espíritu Santo. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Acuérdense, mis hermanos, que esta semana de oración se titula Tu palabra es mi palabra. No crean que yo vengo a hablarles cosas mías. Yo vengo a hablarles es lo que la Biblia nos quiere enseñar, ¿sí? Lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Y por eso vamos a utilizar bastante la Biblia. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción de ¿quién? Del Espíritu del Señor. Así que, mis hermanos,
Cuando nosotros somos transformados, cuando nosotros somos cambiados, no lo hace nuestro esfuerzo, aunque tiene que haber algo, pero realmente el que trabaja en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que permite que nosotros seamos diferentes. Por eso quizás muchas personas te van a decir, pero ¿tú qué hiciste? O sea, eres una persona totalmente diferente. O sea, ¿cómo fue posible que tú cambiaras así? Lo que ellos no saben es que hay un poder, una fuerza, un Dios trabajando detrás de ti, en tu corazón, en tu mente, para que tú llegues a ser semejante a ¿quién? A Jesús, a través del Espíritu Santo. Y en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 16, Juan 14, 16 dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Allí fue donde Jesús le pronunció estas palabras a sus discípulos, les prometió el Espíritu Santo. Y fue hasta entonces, allá en el aposento alto, allá cuando estaban reunidos, después que Jesús se fue para el cielo, ¿cierto? Estaban los discípulos allá, pensativos, estaban orando, y el Espíritu Santo se les fue manifestado ¿en qué? En lenguas de fuego, ¿cierto? Allí fue donde ellos tuvieron la primera experiencia con el Espíritu Santo. Allí fue donde ellos conocieron por primera vez quién era el Espíritu Santo. Inclusive, las personas que conocían a Pedro, ¿sí?, decían, pero ¿cómo es posible que Pedro, un pescador iletrado, vulgar, pueda hablar un idioma que nosotros entendemos? ¿Cómo es posible que fulano de tal pueda hablar en otro idioma y nosotros lo entendemos? Nosotros que somos de ese país lo entendemos perfectamente. ¿Sabe? Porque es el poder del Espíritu Santo el que estaba allí. Y si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 11, allá donde la historia de la Torre de Babel, fue el Espíritu Santo el que repartió las lenguas. ¿Sí? Fue el Espíritu Santo el que repartió las lenguas. Y allí en el libro de Hechos, fue el Espíritu Santo también, volvió a aparecer con las lenguas, los idiomas. ¿Sí? Porque hablar en lenguas no es hablar barbaridades, no es hablar en bullicio, no es hablar en cosas que nadie entiende. Hablar en lenguas, bíblicamente, es hablar otro idioma. Inglés, portugués, francés, italiano, árabe. Eso es hablar en lenguas. Bíblicamente eso es hablar en lenguas, ¿sí? Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo tiene el poder para que nosotros podamos entender otras lenguas. ¿Sí? Así que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada persona. Y el versículo 17, allí mismo dice: y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Y aquí cabe una pregunta, mis hermanos: ¿nosotros conocemos realmente el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo realmente habita en nosotros? Es una pregunta para que nosotros meditemos, ¿sí? Y el versículo 18: no os dejará huérfanos, volveré a vosotros, ¿sí? Así que, mis hermanos, la promesa de Jesús fue: yo me voy, pero les dejaré otro igual que yo, un consolador que estará con ustedes para siempre, hasta que yo venga. Y ese consolador los acompañará en sus dificultades, ese consolador estará con ustedes en sus momentos difíciles y les dará el poder para resistir al diablo. Así que, mis hermanos, miren todo lo que el Espíritu Santo puede hacer. El versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Saben? Cuando empieza la persecución, cuando vengan los momentos difíciles, y algunos de los que van a ser sinceros, algunos de los que se van a entregar a Dios completamente, de los que van a decidir a Dios antes que las cosas de este mundo, irán a ser llevados a tribunales, delante de jueces, y tendrán que dar cuentas de su fe. Pero saben, la promesa es que el Espíritu Santo hablará por ellos, les recordará todas las cosas que ellos estudiaron, ¿sí? Y muchas personas piensan: no, el Espíritu Santo me ayudará, ¿sí? Si yo tengo que dar testimonio de mi fe, el Espíritu Santo me ayudará. Y claro, sí, que nos ayudará, pero siempre y cuando nosotros estudiemos.
Eso es como cuando yo tengo un examen en la universidad y no estudio nada, y yo llego al momento del examen y digo, Señor, envíate el Espíritu Santo para que me ayude. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo me puede ayudar a mí? Si yo no tengo nada en mi cabeza, nada de lo que yo estudié, de lo que el examen me requiere, pues es imposible que el Espíritu Santo me pueda utilizar, pueda sacar lo que yo estudié. Lo mismo pasará en los últimos días, mis hermanos. No pensemos que porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos hablará por nosotros y nos recordará lo que tenemos que decir, nosotros no tenemos que estudiar. Si nosotros en ese momento, mis hermanos, no tenemos nada de lo que hayamos estudiado, lo que hayamos guardado en nuestra mente, difícilmente nos recordará el Espíritu Santo qué decir en ese momento de prueba, ¿sí? Así que, mis hermanos, tenemos un Dios que está pendiente de nosotros, tenemos un Dios que quiere lo mejor para nuestra vida. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, Efesios 4, 11 y 12, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo viene o está hablando de cómo el Espíritu Santo repartió los dones en su iglesia. Por eso ustedes ven en la iglesia hermanos que cantan, hermanos que predican, hermanos que tienen el don del servicio, hermanos o hermanas que tienen el don de la cocina. Es un don. Sí, yo conozco historias de hermanas que no saben dar un estudio bíblico, que no saben predicar, pero saben hacer buenas tortas. Y cuando llegan vecinos nuevos al barrio, van a hacer una torta, van con su familia, vecino, mi nombre es fulana de tal, hice una torta. Y por esa torta, el Espíritu Santo utiliza a esa hermana para que conozcan a Dios. Y cada uno de ustedes tiene un don especial. Nadie aquí no puede decir, no, yo no sé hacer nada, porque todos tenemos un don. Y cuando nosotros tenemos ese don y lo ponemos al servicio de Dios y lo desarrollamos, va a ser de mejor beneficio para la iglesia y para la comunidad donde estamos viviendo. Así que, mis hermanos, fue el Espíritu Santo el que repartió los dones como Él quiso. Unos quisieran ser grandes predicadores, digan al Espíritu Santo, ¿cierto? Otros quisieran cantar o quisiéramos cantar, otros quisiéramos hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo repartió. Ahora, mis hermanos, esto no significa que si usted tiene un talento no lo pueda desarrollar y convertirse en un don. Eso significa que si usted tiene un talento y lo pone al servicio de Dios y lo desarrolla, eso se puede convertir en un don. ¿Sí? Así que yo conozco muchas personas que cantan, que pintan, que predican, que, bueno, hacen muchas cosas, pero porque han desarrollado esas habilidades y las han convertido, digámoslo así, en dones. Así que todos tenemos un don, todos tenemos algo que Dios nos ha regalado. En el libro de Juan, en el capítulo 15, Juan capítulo 15, versículo 26 y 27, dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que, mis hermanos, Jesús les está diciendo a sus discípulos, ¿sí?, que el mundo los va a odiar, que el mundo los va a despreciar, pero que no se deben preocupar, porque ese amigo, ese consolador, el Espíritu Santo prometido, va a estar con ellos y les va a enseñar la verdad. Por eso el apóstol Pablo dice: donde el Espíritu Santo está, hay libertad. Y a veces, como cristianos, vivimos esclavos de cualquier situación emocional, vivimos esclavos del pecado. Eso quiere decir que el Espíritu Santo todavía no está en nuestra vida, porque donde el Espíritu Santo está, hay libertad, hermanos. Y la libertad es integral, emocional, física, espiritual, ¿sí? Así que el Espíritu Santo tiene el poder de hacernos libres de nuestras prisiones. En el libro de Juan, el mismo, en el capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, yo os enviaré. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? De juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Así que, mis hermanos, era necesario que el Espíritu Santo viniera. Era necesario que el Espíritu Santo fuera prometido y fuera enviado por Jesús. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no seríamos nada. Hoy en día, mis hermanos, debemos orar por el Espíritu Santo. Si usted quiere ser una persona con poder, todos los días ore por el Espíritu Santo. Y ore con el Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo. Porque Él es Dios. Porque Él lo escucha. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, ¿sí? Es una energía. Y nos han enseñado que es una energía. Y cuando usted está a punto de cometer algo indebido, cuando usted está a punto de hacer algo que no debe hacerlo, usted escucha una vocecita, esa vocecita que usted dice la voz de la conciencia. Pero es el Espíritu Santo el que le está diciendo a usted. Mis hermanos, Dios nos ha regalado en su palabra esta promesa para que nosotros podamos disfrutar y estar seguros de que no estamos solos en este mundo, ¿sí? En el libro de Hechos, mis hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 28, dice lo siguiente, el apóstol Pablo: pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, ¿sí? Allí los discípulos estaban reunidos, allí tenían un concilio y el Espíritu Santo estaba ahí presente también. Es necesario que el Espíritu Santo esté presente en las juntas de iglesia. Es necesario que el Espíritu Santo esté presente en la iglesia. Es necesario que el Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas. La iglesia adventista, mis hermanos, está atravesando momentos difíciles espiritualmente. Está introduciendo muchas cosas del mundo y nosotros no nos percatamos de todo esto. Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Y la verdad es una persona, Jesucristo. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo debe estar presente en esta congregación para que sea una congregación poderosa. En el libro de Mateo, capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 19, dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros creemos como adventistas en la deidad, en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Y el mandato de Jesús fue ese: vayan, hagan discípulos y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros quizás con nuestra mente finita no podemos entender, cómo tres personas distintas sean una, pero una en propósito, salvarnos a nosotros, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas totalmente distintas, pero trabajan en unión para salvar a la raza humana. Y cuando nosotros nos bautizamos, cuando tomamos la decisión de bautizarnos, fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y en el bautismo de Jesús usted vio al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, si nosotros cuando empezamos a caminar en este camino cristiano, empezamos con la compañía del Espíritu Santo y no nos alejamos de Él y siempre pedimos por Él, siempre oramos por el Espíritu Santo, nuestra vida va a ser una vida de victoria en victoria. ¿Sí? Así que, mis hermanos, tenemos la ventaja de que tenemos un Dios que está interesado en nuestra salvación y no estamos solos, mis hermanos. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo escribe la siguiente palabra: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La Biblia recalca siempre que son tres personas. A pesar de que quizás en el Antiguo Testamento no esté tan visible la figura del Espíritu Santo, sí está. ¿Sí? Empezando desde el libro de Génesis que empezamos a leer, estaba en la creación. Solamente que se ha querido opacar, ocultar el Espíritu Santo y su labor importante
en la salvación del ser humano. Y hasta el final de nuestra historia, hasta el final de la historia de este mundo, vamos a tener la compañía del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, hay algo interesante e importante que debemos saber. El Espíritu de profecía dice lo siguiente: que en los últimos días el Espíritu Santo se irá retirando gradualmente de la tierra. Y quizás muchas personas ya no escucharán esa voz de la conciencia que le diga: no haga esto, no haga aquello. El Espíritu Santo se está retirando gradualmente de la tierra. Y por eso nosotros vemos las cosas que están pasando hoy en día. Por eso vemos lo que sucede a nuestro alrededor, porque el Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado, se está retirando gradualmente de la tierra. Por eso debemos aprovechar la oportunidad hoy de poder permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Porque cuando el Espíritu Santo totalmente se retire, ya el tiempo se habrá terminado para muchos. Ojalá que nosotros no estemos en ese estado, ¿sí? Bueno, el Espíritu Santo tiene una personalidad, ¿cierto? No nos vamos a detener acá, porque Él siente, Él oye, Él se pone triste, ¿cierto? En el libro de Génesis, en el capítulo 6, hay algo interesante. Vimos al Espíritu Santo en el capítulo 1, en el versículo 1-2, trabajando en la creación del mundo. Pero en el capítulo 6, 5 capítulos más allá, vamos a encontrar al Espíritu Santo también, pero con otro papel, con otro semblante, digámoslo así, con otro objetivo. Génesis 6, capítulo 6, vamos a leer el 1 y el 2 para entrar en contexto. Génesis 6, 1, 2 y 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 3. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Aquí vemos a Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, contender con el hombre. ¿Y qué es contender? Luchar, ¿cierto? Pelear. Yo no sé cuántas veces el Espíritu Santo ha peleado contigo para que tú le entregues la vida a Dios. Yo no sé cuántas veces el Espíritu Santo te contiende contigo para que tú te arrepientas de lo que estás haciendo y busques a Dios. Yo no sé cuántas veces y yo no sé hasta cuándo lo harán. Pero en el libro de Génesis, capítulo 6, aparece que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, contendió, peleó con el hombre para que éste se arrepintiera, pero el hombre no quiso arrepentirse. Y un capítulo después, vemos el diluvio. 120 años, ayer vimos que 120 años Noé predicó para que se arrepintieran, pero solamente la familia de Noé, 8 personas se salvaron. El resto no quiso creer y todos perecieron ahogados por el diluvio. Mis hermanos, no esperemos que el Espíritu Santo contienda con nosotros. Cuando yo estaba en la universidad, tuve la oportunidad de ir varias veces acá de tener semanas de oración, y en un municipio de Caldas, los sábados íbamos a dar estudios bíblicos. Y me invitaron a ver una muchacha de 21 años que fue parte de la iglesia adventista, pero en su juventud conoció a un hombre político, un hombre mayor que ella, con dinero político, y en su campaña ella se montó en el carro con él y él sufrió un atentado. A él no le pasó nada, pero a ella una bala le perforó la columna. Y cuando ella prácticamente quedó postrada 21 años, toda su vida en una cama. Y cuando la visitamos, con lágrimas en sus ojos, ella nos decía: esto me pasó por no escuchar la voz de Dios. Ahora voy a estar postrada en una cama para toda la vida. 21 años. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo contendió con ella? ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo le habló de alguna manera? Sí. En Cali también tuve la oportunidad de conocer a un muchacho más joven de 18 años que salió de su casa y por robarle la bicicleta también sufrió un atentado y también quedó en silla de ruedas para toda su vida. Y él decía lo mismo: ¿por qué me pasó esto a mí? Por desobediente. Porque tuve la oportunidad de estar en la iglesia, me invitaban a que participara con los jóvenes, no quise ir y ahora
Estoy postrado en una silla de ruedas para toda la vida. 17 años. Hermanos, no tenemos que esperar sufrir un accidente. No tenemos que esperar a que nos pase una catástrofe en nuestra vida. Tenemos la oportunidad de ir a Dios como estamos, completos. No tenemos que esperar que Dios permita o que la vida nos toque para buscar al Señor, ¿sí? El Espíritu Santo está contendiendo hoy con el hombre para que el hombre lo busque al Señor, para que el hombre se entregue al Señor, pero somos de corazón duro. Somos de un corazón como una piedra. Nelson Mandela, que fue presidente de Sudáfrica, él fue un abogado y por ser abogado y defender los derechos de los negros, fue enviado a una cárcel y el castigo de Nelson Mandela, ¿cuál era? Lo llevaban a una mina de piedra muy dura, a partir piedra todo el día. Y un día, partiendo una piedra que no podía partir, Nelson Mandela escribió la siguiente frase: no hay una piedra más dura que el corazón humano. Dios pelea con nosotros, Dios pelea para que nosotros le entreguemos la vida, pero ese corazón de piedra no quiere entender, no quiere escuchar la voz de Dios. En el libro de Hechos, en el capítulo 13, libro de Hechos, capítulo 13, versículo 2, vemos al Espíritu Santo en los asuntos de la iglesia. Hechos, capítulo 13, versículo 2, dice lo siguiente. Vamos a leer el 1 para entrar en contexto también. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio, el de Cirene, Manaén, el que se llamaba Criado, junto al Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mis hermanos, ¿quién es el que escoge a las personas en la iglesia? Y muchas veces nosotros cometemos el error: ay, no, lo que pasa es que el hermano canta bonito, el hermano predica bonito, ¿sí? Y no tenemos en cuenta el Espíritu Santo. En la iglesia primitiva fue el Espíritu Santo el que eligió a las personas, a los diáconos, a las personas. Fue el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo del corazón humano. Es el que conoce lo que hay allá. Nosotros podemos ver apariencia, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es el que realmente conoce el corazón nuestro. Y por eso el Espíritu Santo se involucra en la iglesia desde el principio. Y ojalá, mis hermanos, que esta iglesia de Siloé se ha involucrado el Espíritu Santo en las juntas. Se ha involucrado el Espíritu Santo todos los sábados de oración. Que el Espíritu Santo esté presente en esta iglesia. Amén. En el capítulo 8 de Romanos hay algo interesante, algo que me gusta. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice lo siguiente, Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermano, hermana, ¿es usted débil en alguna parte de su vida? ¿Tiene alguna debilidad? ¿Tiene algo que no ha podido vencer? Pues en esta noche la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo el que nos ayuda en ¿qué? En nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que, mis hermanos, si en esta noche usted ha venido acá con alguna debilidad, con algo que no ha podido vencer durante mucho tiempo, el Espíritu Santo es el que le da la fuerza a usted para vencer ese carácter fuerte. Digámoslo fuerte, pero débil, porque parece un favorito, ¿cierto? Explota con nada. Si su debilidad es el dinero o cualquier situación que lo domine a usted, es el Espíritu Santo el que lo ayuda. No es el pastor, no es el ministro, no es el anciano, no es la iglesia. Es el Espíritu Santo el que pone la fuerza en usted para que usted pueda vencer esa debilidad. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos ser cristianos victoriosos, necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestra vida.
Necesitamos entregarle todas nuestras debilidades al Espíritu Santo para ser cristianos victoriosos. ¿Sí? Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice: elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre de santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así que, mis hermanos, nosotros llegaremos a ser santos, vamos a completar el proceso de la santificación solo si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, solo si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida todos los días. Todos los días que nosotros vivimos es una lucha constante con nuestras debilidades, no con el hermano de la iglesia, no con el vecino, no con las mujeres, no con el dinero. La lucha de nosotros es con nosotros mismos, con nuestras debilidades. Pero tenemos la promesa de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, la palabra de Dios dice lo siguiente: Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. A Dios. ¿Saben? Aquí viene hablando de Ananías y Zafira. Ellos, de buen corazón, digámoslo así, vendieron su casa para darla a la obra del crecimiento de la iglesia. Pero Satanás llenó su corazón de codicia y sustrajeron una parte de la venta. Y el Espíritu Santo se dio cuenta, porque el Espíritu Santo se da cuenta de todo lo que hacemos. ¿Sí? Puede ser que el pastor no lo esté viendo a usted, puede ser que su esposa no lo esté viendo, puede ser que el anciano de iglesia no lo esté viendo, pero el Espíritu Santo lo está viendo. Y saben, nosotros los seres humanos cometemos el siguiente error: cuando vamos a hacer algo indebido, miramos para todas las partes para ver si alguien nos está mirando, pero se nos olvida mirar para arriba. Y saben, el conflicto de los siglos, en el capítulo del juicio investigador, hay unas palabras muy fuertes allí. Y la pluma inspirada dice lo siguiente: todo acto que se hace a escondidas, todo mal pensamiento, toda palabra, todo pecado oculto está perfectamente registrado. No se le escapa nada a Dios. Y no es porque a Dios se le olviden las cosas que Él anota ya, sino para que cuando sea el juicio y abran el libro y digan: pero Freddy el 20 de mayo de 2000 cometió adulterio. Y yo diga: no, pero Señor, ¿cuánto? Ahí está registrado. Pero si yo me arrepiento, mis hermanos, la sangre de Cristo puede borrar esos pecados. Amén. Y todos los días, mis hermanos, que Dios nos regala es una página en blanco. Yo no sé qué escribirá usted en esa página, pero cada día que Dios nos regala un día de vida es una página en blanco para que escribamos cosas buenas. Amén. En el libro de Mateo, mis hermanos, el libro de Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32 dice lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el venidero, ¿cierto? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es rechazar la voz de Dios, es no escuchar lo que Dios nos está diciendo. Dios nos llama todos los días, Dios nos amonesta todos los días, pero nuestro corazón se ha vuelto como una roca, se ha vuelto como el corazón del faraón, ¿cierto? Duro, y no quiso escuchar. Y ese pecado, mis hermanos, solo puede ser perdonado cuando usted le entrega la vida al Señor, cuando usted acepta la voz de Dios.
Pero mientras usted no acepte la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, Espíritu Santo, ese pecado jamás se va a ser perdonado. Así que mis hermanos, miren, este tema del Espíritu Santo es algo muy importante. Este tema del Espíritu Santo es algo que es debido a muerte. Este tema del Espíritu Santo tiene que ser estudiado personalmente, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra relación con Dios. ¿Cómo estoy yo con el Espíritu Santo? ¿Qué puede escribir o qué puede decir el Espíritu Santo de mí? ¿Qué cosas hago yo oculta que el Espíritu Santo se da cuenta que lo hago? Así que mis hermanos, no esperemos que nuestro corazón se vuelva como una roca. Ahora que tenemos la oportunidad, ahora que tenemos la vida, podemos buscar al Señor. Vamos a leer unos textos más para ir sacando la conclusión, mis hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 2, dice lo siguiente. Romanos 8, 2. Vamos a leer uno también para entrar en contexto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El único que nos puede liberar del pecado, mis hermanos, el único que nos puede liberar del pecado y de la muerte, no de la muerte del sueño, sino de la muerte eterna, es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede ayudar. Ahora el apóstol dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Andamos nosotros conforme al Espíritu Santo. Es nuestra vida una vida conforme a la vida, a lo que el Espíritu Santo desea que nosotros tengamos. Así que mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a entender que el Espíritu Santo es Dios y que Él está trabajando a mi favor. Juan 16, versículo 13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, mis hermanos, quiere ser nuestro amigo. El Espíritu Santo desea llenar nuestra vida, nuestros vacíos. Nosotros pensamos que afuera de la iglesia es donde se ven las personas llenas de depresión, de ansiedad, y decimos, le hace falta a Dios, pero nosotros a veces también nos deprimimos, vivimos ansiosos, nos estresamos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos el Espíritu de Dios, porque no tenemos el Espíritu Santo. Alguien me dijo una vez, y me dio risa, los adventistas del séptimo día se conocen cuando van por la calle. Y yo le dije, ¿por qué? Porque andan con la cabeza gacha, ¿sí? Aburridos, deprimidos, ¿sí? Y uno le pregunta, hermano, ¿usted cómo va? ¿Cómo está su vida? Pues ahí, hermano, llevándola ahí más o menos. Ahí. Hermanos, donde el Espíritu Santo está, hay libertad. Amén. Nuestra vida debería ser una vida de alabanza, una vida que las demás personas admirasen. Pero ¿qué es lo que este hombre o esta mujer están haciendo? Yo quiero tener eso también. Así que mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a entender y a tener al Espíritu Santo en nuestra vida. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 30, dice lo siguiente, el apóstol Pablo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo pidió oración a sus hermanos en Roma, ¿cierto? Allá para ir a Roma, porque Pablo sabía que les esperaban dificultades y que solamente esas dificultades las podía vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Y hoy, mis hermanos, vemos iglesias vacías, vemos iglesias que espiritualmente están muertas. A veces no dan ganas ni de ir a la iglesia por el ambiente que se siente, por el espíritu que se siente. Pero saben, mis hermanos,
es porque esa iglesia está lejos de Dios, es porque esa iglesia no tiene el Espíritu Santo. Cuando una iglesia tiene el Espíritu Santo, es una iglesia que apenas te entra, usted siente gozo, usted siente ganas de quedarse allí, porque ahí está la presencia de Dios. A pesar de que somos humanos y tenemos muchos problemas, dificultades, debería eso de sentirse en nuestra vida, que el Espíritu Santo sea el dueño y director de nuestros pensamientos. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, están las siguientes palabras: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El día que usted se bautizó, hermano, fue sellado con el Espíritu Santo. Y fue sellado con un propósito, para que usted tenga la salvación, para que usted sea redimido, para que usted se cuente entre los redimidos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Le pregunto yo a usted, hermano o hermana, ¿usted pone triste al Espíritu Santo con su manera de vivir? ¿Ponemos triste al Espíritu Santo con nuestra manera de vivir, con nuestros pensamientos, con nuestros hechos? El Espíritu Santo se entristece por nuestra manera de vivir. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo para redención, para salvación. Así que, mis hermanos, busquemos más del Espíritu Santo, busquemos la ayuda divina. Y saben, este salmo, el Salmo 139, es un salmo que me gusta mucho, porque David es muy específico. David escribe, inspirado por el Espíritu Santo, las siguientes palabras. Salmo 139, 7 y 10. Usted lo puede leer todo en su casa, pero vamos a leer solamente el versículo 7 y 10. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Yo les pregunto, ¿hay algún lugar en la tierra donde usted se pueda esconder de la presencia de Dios? ¿Hay algún lugar, alguna isla, alguna cueva donde usted se pueda meter, donde Dios no lo vaya a encontrar? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que, mis hermanos, las palabras de David es la siguiente: no podemos escondernos de la presencia del Espíritu Santo. Donde nosotros nos metamos, allí va a estar Dios mirándonos. Donde nosotros vayamos, allí va a estar Dios a través del Espíritu Santo mirándonos qué hacemos en nuestra vida. Y vamos a terminar, mis hermanos, con el capítulo 14 de Juan. Juan 14, 16. Juan capítulo 14, versículo 16, dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mis hermanos, la promesa de Dios es que el Espíritu Santo estará con nosotros siempre. Amén. No hagamos que el Espíritu Santo se retire de nuestra vida. Dios es un Dios que nos ama, pero es un Dios que nos da la libertad de elegir entre buscarlo y no buscarlo. Si usted está aquí en esta noche, es porque el Espíritu Santo le ha invitado, le ha tocado su corazón, no para que venga a escuchar un hombre imperfecto como ustedes, sino para que venga a escuchar la palabra de Dios. Amén. Si usted está en esta noche, es porque Dios desea que usted cambie. Es porque Dios ve que todavía hace falta algo en su vida y que el Espíritu Santo es el único que puede llenar esos vacíos que hay en su corazón. Así que, mis hermanos y amigos, la invitación en esta noche es a que a partir de hoy empecemos a pedir por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que a partir de esta noche le pongamos nuestras debilidades al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Que a partir de hoy hablemos con el Espíritu Santo de nuestra vida y le contemos cómo nos sentimos. Y que cada mañana pidamos al Señor el bautismo del Espíritu Santo para enfrentar los desafíos que hay afuera en el mundo. Vamos a colocarnos en pie, mis hermanos, y vamos a terminar con una oración. Cantamos nuestro himno y seremos despedidos a nuestros hogares.